chiquillo, el primer auxilio, ¿ya? Dentro de lo que uno puede trabajar en lo que son las medidas de control, o el control para emergencia, es cuando ya tenemos un daño ya con las personas, o se ve afectada una característica de su salud. Y en ese caso tenemos que siempre aplicar los primeros auxilios. Y hay que entender el primer auxilio como la atención inmediata y temporal, ya que se proporciona a la víctima de un accidente o enfermedad súbita en el lugar mismo derecho. O sea, el primer auxilio tú lo aplicas directamente ahí. Pero no es llegar a aplicarlo. Ahí también nosotros tenemos que tener varias consideraciones. O sea, para mí la consideración primaria es que yo aplico una maniobra de primer auxilio siempre y cuando la sepa hacer, ¿ya? Y eso no tiene otro punto de discusión. Ahora, es inmediata porque se proporciona en el momento y lugar mismo del accidente, haciendo uso de los recursos existentes e improvisando si fuera necesario. Y es temporal porque tiene carácter provisorio y esta termina con el traslado a un centro asistencial. Y de ahí que nosotros tenemos que entender que el primer auxilio es como para cuando ocurre recién el accidente, hasta que se pueda dar ya una respuesta más, más avanzada en realidad. Porque claro, si uno, por ejemplo, ve el contenido de un botiquín de primer auxilio, el botiquín que va a tener alcohol, gasa, algodón, quizá un apósito, un parchicurita y un termómetro. Nada más que eso, porque recuerden que los botiquines no están construidos para qué, para tener remedios, ¿ya? Y recuerden que nosotros tampoco podemos dar remedios ni un medicamento porque no somos facultativos desde ese punto de vista. Ahora, ¿hay algunas normas generales de atención? Sí, van a haber normas generales de atención. Y eso hay que entenderlo bien claro. Primero, hay que verificar que la escena o el lugar sea tanto seguro para la víctima como para nosotros. O sea, si por ejemplo una persona entra en contacto con energía eléctrica, yo no puedo brindar primer auxilio hasta que no se haya verificado en la práctica que ya no esté desenergizado. Lo principal, o que uno tiene que entender de los primeros auxilios, que uno los puede brindar siempre y cuando la actividad o el elemento que uno vaya a realizar no genere un segundo accidente. Porque en ese aspecto ya tenemos un accidentado y nosotros no buscamos que aumentar la cantidad de accidentes o la cantidad de personas afectadas por un suceso. Bueno, activar el sistema de emergencia solicitando auxilio médico rápidamente. Y es por eso importante que nosotros dentro de los planes de emergencia tengamos una estructura definida de cómo realizar la comunicación, tanto interna como con un medio de apoyo. Bueno, no actuar precipitadamente, mantener la temperatura corporal estable, no dar líquidos o alimentos, ¿ya? Sin antes tener un diagnóstico médico, mantener al público alejado y nunca abandone al accidentado y mantenga la calma para no aumentar su estrés. Acá hay que también tener como varias consideraciones. En primera instancia, el ser humano tiene dos características bien fundamentales. Una, que cuando, y esto aplica para una cantidad bien importante de personas, cuando uno ve que alguien está accidentado o alguien está sufriendo, lo que uno tiende a hacer siempre es brindar ayuda. Y eso es normal y no, es una característica del ser humano. Pero también está un segundo factor que es la curiosidad. O sea, cuando ocurre algo, la curiosidad se activa mucho y la gente va a ver qué sucede. Ya eso es una de las características del humano. Y eso también a veces puede generar ciertas situaciones de riesgo, en el sentido de que puede ayudar o puede fomentar que también el accidente quizás no tenga el control adecuado que debiese tener. Y tenemos que tener un tema con eso. Ahora, cuando uno empieza también a trabajar con la emergencia, uno tiene que empezar a trabajar el concepto de APA, que es avisar, proteger y ayudar. Aviso, en este caso, que hay una emergencia. Lo más probable es que, bajo ese punto de vista, yo cuando llame a SAMU, a carabineros o bomberos, o en el caso específico también investigaciones, me debo presentar. Mi nombre es Ruth, ¿ya? Porque lamentablemente, pese a que son instancias para brindar ayuda, hay gente que lo utiliza para bromear. Y encuentro que eso tampoco tiene como mucha lógica. O sea, hay situaciones que deben tener solución y esas cosas no ayudan en nada. Ahora, cuando uno avisa que hay un accidente, lo importante es definir el lugar y puntos de referencia. Lo otro, informar el tipo de accidente y también, si se ven afectadas personas, cuáles son las características, edad, sexo, peso, altura, entre otros parámetros. ¿Por qué ahora son motivos? Porque uno también, al decir eso, ya los equipos de emergencia van más o menos preparados o con noción de que se van a
qué se van a encontrar en realidad. Y eso es importante tomarlo en cuenta para poder también agilizar la ayuda. El proteger, hay que evitar que las víctimas de un accidente se sumen a otras nuevas, para ello proteger el lugar, como les comentaba delante, y el ayudar. Ahora, yo siempre he dicho, en caso de no conocer la técnica necesaria, es mejor esperar a llegar a los servicios de emergencia. Y eso, chiquillos, es así. O sea, lamentablemente muchas veces ocurren dos fenómenos, la televisión y las redes sociales. La gente piensa que porque algo sale en la tele, eso es correcto. Y lo otro, también muchas veces las personas piensan de que porque lo leyeron en alguna red social es así. Y eso se llama también el fenómeno de la posverdad. Y ahí también tenemos complicaciones porque muchas veces pueden pensar que porque sale en un lugar es la forma más correcta de dar un primer auxilio. O una vez me acuerdo que si no había cuello cervical era con un jockey y una bufanda, por ejemplo. Cosas así. O sea, yo he tenido varias capacitaciones de primer auxilio y ninguna de ellas, incluso la misma literatura te hace referencia que puedo utilizar eso para en el fondo colocar o aplicar una inmovilización a nivel de cuello. Entonces, hay temas con eso también. El ayudar al chiquillo, hay que también hacerlo con capacitación y con conocimiento. Y también darnos cuenta que si nosotros hacemos algo mal, esto va a generar un problema mayor. ¿Ya? Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Cuando uno ya empieza a ver un herido, hay que hacer una evaluación primaria. Y esto viene dado para conocer la gravedad de los heridos y de sus heridas. Y en ese aspecto uno que ve si está inconsciente, en el fondo si puede hablar, puede ver o puede respirar, ¿ya? Si está atragantado o presenta asfixia, tiene algún paro cardiorrespiratorio, hay alguna hemorragia abundante, un corte y sale sangre ya en cantidades no menores, y un choque, en este caso un colapso. Ahora, estos se pueden dar cada uno por separado, pero también pueden darse juntos, ¿ya? Un estado puede darse con otro. Y ahí uno más o menos cuando ya empieza a percatarse de eso. Ahora, muy importante es el tema de la inconsciencia, ¿ya? Cuando una persona está inconsciente, no responde, ya tenemos problemas. Y en ese momento, ¿qué sucede? El cerebro no está oxigenando. Y ahí nosotros tenemos que pensar que por cada tiempo que se demoran en brindar un primer auxilio, ya empieza a haber un daño a nivel de cerebro. Entonces también eso va generando a veces un inconveniente, un problema mayor. El trasladar a un accidentado, hay que ser bien claro y bien concreto. Si, por ejemplo, tenemos un trabajador que sufrió caída de altura, no hagan ni tal de moverlo o trasladarlo ustedes mismos. ¿Ya? Los golpes son bastante serios y muchas veces nosotros no tenemos como la capacidad de poder ver bien qué lesión pudo tener la persona, porque no tenemos estudios médicos, no somos paramédicos, no somos técnicos de enfermería, ni menos médicos, entonces no tenemos esa capacidad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos un accidente de ese tipo grave, lo único que uno puede brindar en ese aspecto es activar un plan de evacuación para la persona, retirarla si quedó colgando, ¿ya? Activar un plan específico para que la persona quede a nivel de suelo, y mientras hace ese ejercicio, llamar a cuerpo de rescate, en este caso ambulancia, para que puedan tomar al accidentado y llevarlo a un centro de asistencia. Es importante eso, tratar de no mover nosotros o trasladar nosotros una persona, porque si la persona fallece por una mala maniobra o por un mal traslado que hicimos nosotros, vamos nosotros a estarnos exponiendo a un tema, a una responsabilidad civil y penal. ¿Ya? Por eso es importante tomar eso en cuenta. Bueno, al trasladar un accidentado se debe considerar que las lesiones no aumenten ni se le ocasionen nuevas, ya sea por movimiento innecesario o transporte inadecuado. Casi siempre cuando uno tiene que trasladar a un accidentado es cuando se hacen maniobras de rescate. Las maniobras de rescate a veces son un poco más complejas dependiendo de donde uno esté. Si por ejemplo estamos en el interior de mina, cuando tenemos una maniobra de rescate para poder sacarlo ya a superficie, por ejemplo. Y la primera atención se debe prestar en el sitio del accidente, a menos que exista riesgo inminente para la vida de la víctima, del auxiliador, como incendios, peligro de explosión o derrumbe. Esto es, por ejemplo, cuando uno presencia un accidente vehicular, ¿ya? En ese caso hay un riesgo de incendio, ahí uno tiene que darse cuenta de que, bajo ese punto de vista, es como incendio, explosiones o derrumbe, como va a ser la diapositiva, que son las únicas formas en que yo puedo sacar a una persona de ese lugar, para poder brindarle, en el fondo, salvaguardar su vida de la persona que está haciendo el primer auxilio, y puede brindar el primer auxilio como corresponde. Cuando ya empezamos a hablar de primer auxilio,
hay que darnos cuenta que en la práctica lo que nosotros podemos hacer en terreno, con una empresa o un accidente, que hay que entender también que un accidente del trabajo sí puede originar, por ejemplo, una emergencia. ¿Ya? O un accidente del trabajo puede originar, por ejemplo, un plan de emergencia. Puede activar un plan de emergencia. Para entenderlo así perfecto. ¿Ya? Ahora, cuando uno presencia el primer auxilio, hay que también darnos cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Y uno siempre parte, por ejemplo, con las cosas más simples o heridas simples. Lo primordial siempre de una herida es mantenerla limpia, ¿ya? Y acá no aplica, por ejemplo, lo que muchas veces la cultura popular, que si hay una mordedura o una quemadura, échale esto, échale esto, échale esto, y he escuchado desde leche, aceite para comer, pasando por condimentos para las heridas, ¿ya? Y la literatura que te dice que tienes que tener la herida limpia, incluso es más, en los botiquines mineros, o en los botiquines que se utilizan en faena minera, se recomienda también colocar, por ejemplo, un suero fisiológico, ¿ya? Para poder también limpiar las heridas, en este caso. O sea, hay también un tema con el manejo de esos elementos, ¿ya? La cultura popular sirve, sí, pero no cuando tenemos una emergencia que implica poder mantener una parte del cuerpo lo más limpia posible. Ahora, lávese las manos y deje poner abundante agua sobre la herida, limpie con jabón neutro la piel que la rodea. Elimine cuerpos extraños como piedrecillas, tierra, astillas y otros elementos que estén incrustados. Aplique antiséptico en los bordes de la herida y cubra con gasa o un apósito estéril, nunca algodón, y fije con tela adhesiva o una venda. Nunca algodón porque en la práctica, o una gasa que no sea antiadherente. Si uno coloca gasa normal o algodón normal, cuando la sangre que puede estar se seque, se va a adherir. Entonces va a ser un tema mayor el poder limpiar la herida y el poder tratarla. O sea, va a generar un malestar mayor en la persona. Y ya estamos en una situación que hay que entender que no va a ser lo más grato para el accidentado. Ahora, ¿cuál es la herida en caso de hemorragia? Ya que la hemorragia es un accidente que sea muy común. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que la parte del cuerpo que se ve más afectada por accidentes de trabajo son las manos. Más del 60% de los accidentes ocurren en las manos. Y las manos tienen una característica un poco distinta de la demás parte del cuerpo. Primero, es más sensible. Segundo, cuando tenemos cualquier tipo de corte, demora más en cicatrizar. Y tercero, tiene mayor cantidad de capilares o venas muy pequeñitas. Y eso hace que cuando uno tenga un corte en la mano, salga también sangre abundante. ¿Ya? Y lo otro, que los días cargo asociados a las pérdidas de dedos, por ejemplo, en este caso el dedo pulgar, ¿ya? Es bastante alto, porque produce el efecto pinza. Entonces, en el fondo, la mano no va a poder hacer todos los ejercicios básicos que deba hacer. Ahora, en el caso de hemorragia, cubre la herida con un paño limpio y aplica a la persona empujando directamente sobre ella con ambas manos. Si la hemorragia presenta peligro para la vida en un brazo o pierna y un torniquete está disponible, coloca el torniquete, ¿ya? Siempre los protocolos, cuando uno conversa, por ejemplo, con paramédicos, con enfermeros, te van a siempre explicar que los protocolos médicos han sufrido variaciones. Y en la época, o años anteriores o años atrás, el torniquete era algo como que ya, hemorragia torniquete. Pero ahora se han dado cuenta que el torniquete es como para ya casos de amputación. Cuando hay hemorragia, lo que uno puede hacer de mejor forma es con un paño, ¿ya? O con una gasa antiadherente, aplicar presión sobre la herida, para que ésta no siga derramando sangre, ¿ya? Ahora, cuando uno ya se da cuenta que la cantidad de sangre que sale es bastante abundante, ya estamos hablando de que lo más probable es que el corte no haya afectado quizás un capilar o una vena, es una arteria. Ya siempre los flujos sanguíneos uno lo va a dividir como en tres, en un capilar que es una cantidad pequeña de sangre, una vena que ya que una cantidad un poco mayor de sangre y una arteria en la que el flujo y presión de sangre es bastante alta. Por eso es que cuando uno ve eso, lo más probable es que haya sido una arteria. Ahí el tiempo de reacción tiene que ser bastante rápido. Ahora, para una hemorragia con peligro para la vida, en brazo o pierna, el torniquete no está disponible, o la hemorragia es en el cuello, hombro o ingle, rellene la herida con gasa o ropa limpia, aplicando presión con ambas manos. Mantenga la presión hasta detener la hemorragia, o llegue el personal médico, ¿ya? O sea, siempre, ¿cómo se llama? Hay que entender eso, que los primeros auxilios es hasta que llega un cuerpo de rescate.
en este caso un cuerpo de emergencia, ¿ya? Las faenas mineras, por lo general, el mismo reglamento de seguridad minera hace referencia a ciertas características que debe tener para poder tener implementado un policlínico, ¿ya? Un poli, como eso la gente que trabaja en faena, ¿ya? Para también entenderlo así. O sea, lo ideal es que uno se dé cuenta que entre más lejos esté de un centro urbano o de una ciudad, hay que tener implementado un policlínico para poder brindar la primera atención, una primera atención médica, ¿no? Ahí tenemos que también tomar eso en mente. Ahora, busque la hemorragia con peligro para la vida. ¿Está disponible el equipo de primer auxilio, sí o no? ¿Ya? Si es no, tenemos que seguir estas recomendaciones, y si es un sí, ve dónde está la hemorragia, en brazo, pierna, cuello, hombro o ingle, ¿ya? Y tenemos que empezar con esto. Ahora, lo importante siempre es tomar en cuenta de que nosotros, cuando tenemos un plan de emergencia, el plan de emergencia te va a estructurar los pasos a seguir ante las distintas emergencias. Te va a decir cómo preparar una emergencia, cómo evaluarla, cómo hacer simulacro, el mismo organigrama y hasta los procedimientos de comunicación. Pero en ningún momento el plan de emergencia como que te da el pie o te da la obligación en sí de poder decir cómo yo me armo o cómo yo determino los distintos elementos para, como para dar respuesta a la emergencia. El procedimiento, esta parte, es como el texto, es el documento en sí. Pero nosotros también tenemos que tener los otros elementos para poder dar cumplimiento a lo que es una emergencia. O sea, me explico. En caso de un alarma de incendio, tener extintores. Si tenemos emergencias químicas, ver cuáles son las sustancias, revisar los datos de seguridad y tener los elementos para que el mismo dato de seguridad me solicita o me dice que tengo que usar. Si, por ejemplo, detecto que puede caer alguna partícula o alguna sustancia química a los ojos, tener una ducha lavaojos. Si requiere, por ejemplo, que detecto que puede tener un corte o algo por el estilo, perfecto, debo tener entonces un botiquín, ¿ya? Y los botiquines van a variar de precio desde los 3.000 pesos hasta sobre 100, 150.000, hasta 200.000 pesos. Y eso van a ir variando en función de cuáles son las necesidades que tengamos. O sea, eso es así. Y de hecho, las tiendas que venden artículos de protección personal, por los famosos PP, también tienen disponible a la venta botiquines, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere solicitar algo o comprar un botiquín, uno me dice, ¿sabes qué? Esta es mi empresa, esto es lo que nosotros hacemos, estas son nuestras características, y te van a sugerir cuál es el botiquín más adecuado. De igual forma, si uno tiene dudas con el contenido del botiquín, uno siempre recomienda que se asesore con la respectiva mutualidad, ¿ya? Para que ellos también te indiquen cuáles son los elementos más importantes que tengamos que tener. Ahora, el tema botiquín, ¿ya? Y el tema de este tipo de accidentes, o este tipo de forma de actuación ante algún accidente, no es solamente exclusivo desde la índole laboral, o sea, también en la casa, ¿ya? Recuerden que las estadísticas nos dicen claramente y que la cantidad de accidentes que ocurren en la casa es igual o mayor a lo que ocurre en el trabajo, y la gravedad anda por lo mismo, ¿ya? Incluso más. En la estadística, por ejemplo, cuando nos explica qué pasa, por ejemplo, con los accidentes niños, un niño hasta los 5 años se va a accidentar entre 3 y 5 veces, a lo menos, y una niña hasta los 5 años de 1 a 3 veces, a lo menos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a darnos cuenta de que la cantidad de accidentes es la misma, nosotros también podemos tener elementos así en nuestras casas, ¿ya? Ahora, contusiones o golpes, coloque hielo en la zona afectada a lo menos 10 minutos, ¿ya? En caso de herida, con abundante agua, eleve la extremidad y retire los objetos como anillos y pulseras, coloque una bolsa de hielo en la frente o indique que respire por la boca, ¿ya? Y en caso de que no se da con estas medidas, traslade al servicio de urgencia. Lo importante también es darnos cuenta de que si el golpe en la cabeza, ¿ya? No hacer movimientos bruscos con la persona. De hecho, cuando una persona se desmaya o se desvanece, lo mismo, hay que procurar de que no se levante de golpe y no haga movimientos bruscos, ya que estos elementos pueden generar un daño mayor en la persona. Situaciones especiales, por ejemplo, como por mordida animal,
ya proceda de la manera indicada anteriormente y traslada un servicio de urgencia. Heridas penetrantes, comprime permanentemente y traslada rápidamente al servicio de urgencia. No intente extraer el objeto incrustado, ¿ya? Porque quizás lo más probable es que un objeto puede haber quedado incrustado en, por ejemplo, una arteria, en una vena, y si uno lo saca, puede generar un daño mayor. Es algo muy similar cuando uno presencia un accidente en motocicleta. La misma literatura dice que cuando uno presencia un accidente en motocicleta, uno como persona no puede llegar a sacar el casco. ¿Ya? O sea, en ese caso, porque el casco va a ser, quizás, si la persona sufre un golpe en la cabeza, lo más probable es que el casco sea un elemento que ayude a que la herida no empeore. ¿Ya? Por eso es importante también, pues, tomar ese tema. Y la amputación en este caso, comprima el sitio con un paño limpio, en forma continua, tome la parte amputada, introduzca en una bolsa hermética y traslade a un recipiente con hielo y agua junto a la... Traumatismo cefalocraniano o famoso TEC. Golpe en la cabeza con pérdida de conciencia, si la víctima está inconsciente y no responde, verifique su respiración e inicie maniobras de reanimación si corresponde. Y siga los pasos en caso que la víctima respire con normalidad. ¿Ya? Acá vamos a tener siempre dos temas, que la persona esté inconsciente o que la persona no esté consciente. ¿Ya? Si está inconsciente, ya vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener varios temas. ¿Ya? Y lo peor a veces cuando uno siente que no tiene pulso cardíaco y tenemos que, por ejemplo, aplicar maniobras de RCP. ¿Ya? Yo siempre he dicho un concepto. Ojalá nunca nos toque tener que utilizar estos elementos, estas técnicas. ¿Ya? Ojo, son técnicas referenciales, ¿ya? Uno se las informa más o menos como en la estructura. Uno siempre recomienda de solicitar la respectiva capacitación de primeros auxilios a la mutualidad. La mutualidad, recuerden que tiene obligaciones enmarcadas bajo la Dirección de Trabajos Profesionales, por lo tanto tienen que brindarte ayuda técnica. Cuando uno tiene que hacer RCP, por ejemplo, y tenemos más encima este tema, un TEC, hay que tomar en cuenta algo. El hacer RCP en sí va a generar un daño en la persona. Va a romper costillas, va a romper esternón, quizás va a perforar pulmón, pero es preferible un daño de ese tipo a que la persona no se esté viva. ¿Ya? Yo siempre he dicho, ojalá esto nunca lo esté utilizando, ¿ya? Pero hay que tenerlo siempre como conocimiento. Bueno, en el caso de un TEC no moviliza accidentado, todo paciente con TEC puede tener una lesión grave en la columna cervical, en este caso el cuello. Vigila el accidentado, no lo deje solo en ningún momento, porque muchas personas cuando están con un TEC no se dan cuenta a veces y quieren moverse automáticamente solas. Pide a otra persona que llame a la ambulancia, y esto es para todo tipo de emergencia. Uno siempre señala que las emergencias deben estar siempre trabajándose con dos personas. Una, que es la que esté viendo que la emergencia se esté controlando o que no pasa a mayores, y segundo, otra persona que dé el respectivo aviso, ¿ya? Para brindar la ayuda lo más pronto posible. Recordemos que un extintor sirve para un amago, un primer auxilio sirve mientras llega una ambulancia. O sea, este tipo de medidas van a servir hasta ciertos puntos, hasta ciertos niveles. Bueno, en caso de que sea estrictamente necesario movilizar en zonas inseguras como incendio, carretera, etc., y hágalo en bloque, esto es manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo, se necesitan como mínimo dos personas, mientras una o dos mueven al cuerpo, el otro debe preocuparse de sostener la cabeza con las dos manos. En caso de vómito, movilice en bloque para ponerlo de lado, siempre afirmando la cabeza, y si se produce convulsiones, no intente poner nada en la boca, retire objetos cercanos con los cuales el accidentado se pueda golpear. También tenemos una reacción con eso. Y si recupera la conciencia, colóquelo de lado, en posición de reposo, lentamente y en bloque, evite que se levante, y si la persona se agita, tranquilice hablándole y sosteniéndole de forma suave. Para la su urgencia, ya, independiente que una persona sufrió un TEC, aunque la pérdida de conciencia haya sido breve, debe ser evaluada en un servicio de urgencia. O sea, eso es así. Es decir, nosotros no tenemos las competencias para poder determinar ciertos elementos o ciertas consecuencias de la persona. Las quemaduras es lesiones de algún tejido del cuerpo provocadas por factores externos como calor, sustancias químicas, características, entre otros. ¿Ya? Las quemaduras es uno de los tipos de consecuencias producto de un accidente más comunes hasta en la casa. ¿Ya? Y acá lo que uno puede hacer básicamente en primera instancia es ver el tipo de quemadura y ayudar a calmar la molestia. En ese caso uno siempre recomienda aplicar el agua fría en cantidad abundante, como puede ser el caso, por ejemplo, de una ducha. ¿Ya?
y también tener compresas frías. Y la compresa fría envolver en un paño y ir colocándolo cada ciertos ratos, ¿ya? Para no producir una quemadura o un daño mayor. Ahora, y no solamente calor, sustancias químicas, descargas eléctricas. También podemos tener una quemadura por roce, cuando por ejemplo hay alguna correa y no pasa una parte del cuerpo. Y también podemos tener quemaduras producto de exposición prolongada a frío, ya que eso también nos va a generar otro tipo más de accidente, ¿ya? Para que no hay problema, ¿ya? Para que no lo tomen también como, o sea, lo tomen en cuenta en realidad, chiquillos, ¿ya? Siempre las quemaduras van a tener como esos distintos orígenes, esas cuatro formas. Bueno, por líquidos calientes, retira rápidamente los anillos, relojes, pulseras, cadenas o cualquier otro elemento con cuidado, ya que el edema, la hinchazón del área afectada, puede comprometer la circulación de la sangre local, causar un daño adicional. Ya. Y acá muchas veces uno se tiene que devolver a lo más básico o a lo más primitivo en recomendaciones. Cuando hayan trabajos que involucre uso excesivo de extremidades y en condiciones a veces un poco anormales, como por ejemplo elementos que estén en movimiento o mucho líquido, cosas así, en primera instancia, elementos como relojes, pulseras, anillos, cadenas, aros y pelo tomado son como las normas básicas. O sea, todo lo que sea ajeno al cuerpo no debe estar presente. Incluso es más, por ejemplo, las mangas que pueden quedar atrapados o pilladas con algún elemento, uno recomienda incluso un elástico. ¿Para qué? Para que quede lo más sujeto al cuerpo. Y lo mismo con la parte de los pantalones. También las cadenas. Y eso puede parecer como... pero no tiene mucha lógica. Y sí tiene lógica. Primero que todo, para evitar cierto tipo de accidentes. Y segundo, cuando ocurre algo, puede dar, por ejemplo, que la ayuda que nosotros brindamos puede ser más efectiva y que también la misma lesión que se pueda producir no sea más compleja. Bueno, enfría la quemadura inmediatamente, aplicando compresas de agua fría sobre la lesión o poniendo la zona afectada bajo un chorro de agua fría, por lo menos durante 10 minutos o incluso más, no use hielo sobre la zona quemada, ¿ya? Básicamente, el tema del agua es para ir bajando la sensación de ardor y la molestia, ¿ya? Y eso pasa a veces mucho con los chiquititos, por un tema de curiosidad, siempre tienden a quemarse las manos. Entonces, es un tema también muy importante. Si hay quemadura en la cara o cuello, coloque una almohada o cojín debajo de los hombros y coloque con toda la respiración y el pulso. ¿Ya? Y traslada rápidamente a la víctima a un servicio de urgencia. Bueno, en quemaduras por químico, retire rápidamente las ropas, calzones, etc. Lave en forma continua con mucha agua fría para quitar el resto de químico y trasladar a la víctima al servicio de urgencia. De ser posible, identifique o lleve el envase de producto químico causante de la quemadura y asegúrese de usar protección antes de atender a la víctima o manipular el producto químico. Y acá también hay un tema muchas veces. Uno llama siempre a que, si estamos realizando un trabajo con elemento de protección personal, utilice el elemento de protección personal de manera adecuada. Este lente óptico es un lente que tiene un objetivo de poder ayudar a que la persona vea. No es un lente que cumple un objetivo de ser un instrumento o un elemento de protección personal, en este caso para la vista. Y eso hay que entenderlo así, chiquillos, ¿ya? Bajo qué punto de vista. El utilizar un elemento pensando que un elemento de protección personal, ¿ya? O utilizando incluso un EPP de mala manera, va a generar una falsa sensación de seguridad, lo que va a implicar que estemos nosotros más expuestos al riesgo, ¿ya? Y quizás no vamos a tomar el peso importante al mismo, ¿ya? Para también tomarlo en cuenta. Con electricidad, lo primero que uno puede hacer es automáticamente cortar el flujo de energía. Es lo primero. Si yo no corto el flujo de energía, voy a sumar más accidentados durante ese video. Por lo tanto, suspende el paso de corriente eléctrica antes de tocar o acercarse al accidentado de lo ser posible. Parece una superficie seca de goma o de madera y retira a la víctima de la fuente eléctrica con un objeto de madera o plástico. ¿Ya? Revise la respiración, si no está presente, efectúe maniobras de reanimación cardiopulmonar y cubre el área lesionada con una compresa odera limpia y seca. ¿Ya? O sea,
uno siempre recomienda cortar la energía, de que cuando la persona está sujetando algo con corriente eléctrica, empieza una compresión a nivel nervioso, y el músculo se coloca muy tenso y tiende a apretarlo más aún. Y bajo ese punto de vista, para poder cortar ese evento, y a brindar primero auxilio de manera rápida, el cortar la energía es como lo más adecuado. Bueno, trasladar lo más rápido posible a un servicio de urgencia. La lesión musculoesquelética, las principales son las fracturas, esguince, luxaciones, calambres y desgarros. ¿Ya? Van a haber diferencia en el tipo de tejido en el cual se ocurra. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, se sospecha que hay lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada mientras la víctima es trasladada a un centro asistencial. Se puede utilizar tablas, periódicos enrollados, cartón, revista o mantas dobladas, u fíbulas, manteniendo inmóvil la lesión. Algunos elementos para amarrar o sostener pueden ser tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas si dispone de ellas. Por lo general, siempre los botiquines van a tener, tienen que tener estos elementos, ¿ya? Y ahí hay que tomar ciertos resguardos, o sea, tomar eso en consideración. Ya, chiquillos, esto ha sido por la clase del día de hoy. Nos vemos. Ya en estos días van a estar liberados del cuarto cuestionario y también la evaluación final para que lo puedan realizar. Ya, chiquillos. Un buen día. Nos vemos mañana, Patricio. Mañana.